Don Honorio no tenía casa, ni hijos que lo buscaran, ni nietos que lo abrazaran. Desde hacía 4 años vivía bajo un mezquite seco en las afueras del pueblo de San Jacinto del Río. Era un árbol viejo, de ramas torcidas y sin una sola hoja, desde que una tormenta le partió el corazón a la tierra. Lo llamaban el árbol muerto, y los niños cruzaban la calle cuando pasaban cerca como si diera mala suerte. Pero para Honorio era su único hogar. Colocaba su cobija raída entre las raíces y se acostaba mirando las estrellas, hablándole en voz baja al tronco reseco, como quien conversa con un amigo que no responde, pero escucha. Hoy fue igual. Viejo. La señora del molino me cerró la puerta, y el de la tienda me dijo que estorbo. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? A veces se reía solo. A veces se le salía una lágrima, pero nunca se quejaba, ni de su espalda encorvada, ni del frío, ni de la soledad. Había sido campesino toda su vida, de esos que sabían leer la lluvia por el aroma del viento y predecir la cosecha con solo mirar el color del cielo. Pero cuando su esposa murió y sus hijos se marcharon a buscar futuro, como decían, don Honorio se fue apagando. Primero vendió su terreno, luego su mula, luego su casa, hasta que no le quedó más que una cobija, una mochila con pan, duro, y ese árbol seco que lo miraba cada noche como si compartieran el mismo destino. Los vecinos lo conocían, pero preferían no verlo. Algunos por indiferencia, otros por culpa, y los más jóvenes por miedo. Decían que hablaba con cosas que no estaban ahí, que se le iba la cabeza, que ya era parte del monte. Una noche el cielo se partió en truenos. La lluvia llegó con fuerza, azotando las láminas de las casas y abriendo heridas en la tierra. Honorio se encogió bajo su cobija temblando, murmurando oraciones antiguas que solo su madre le había enseñado. El agua se colaba por todos lados, se mojó hasta el alma. Si esta es mi última noche, Dios, que sea aquí, donde al menos algo me escucha. Y cerró los ojos. Al amanecer, cuando los gallos apenas anunciaban el nuevo día, Honorio despertó por un cosquilleo en el rostro. Abrió los ojos y sintió algo extraño. No era el frío de siempre, ni el olor a tierra mojada. Era verde. Se incorporó lentamente y entonces lo vio. Todo el suelo a su alrededor estaba cubierto de hojas verdes, frescas, suaves, pero el árbol seguía igual, seco, torcido, sin una sola hoja. El anciano se quedó en silencio, miró al cielo, luego al tronco. ¿Fuiste tú? No hubo respuesta, solo el viento, un viento distinto, como si ese árbol viejo por fin hubiera llorado. Don Honorio no movió las hojas, no las recogió, no barrió el lugar como hacía cada mañana. Solo se sentó sobre la raíz más gruesa del mezquite y las observó, una por una, como si fueran cartas caídas de un cielo que nadie más entendía. Eran verdes, demasiado verdes, como si no pertenecieran a ese árbol seco, sino a un campo recién llovido. No olían a nada especial, pero al tocarlas, algo dentro del pecho se aflojaba, como cuando alguien te pone una mano en el hombro en el momento justo. «Gracias, viejo», susurró al tronco. Ese día, Honorio no fue al pueblo a pedir pan duro ni café frío. Se quedó ahí, en silencio, pensando, esperando. Y cuando cayó la tarde, un niño se acercó. Era Emiliano, el nieto de la señora Natividad. Tenía unos 7 años, un pantalón que ya le quedaba corto y una tirita roja atada en la muñeca. «¿Qué es eso?», preguntó señalando las hojas. Don Honorio no respondió de inmediato. Lo miró con ternura y luego murmuró: «No lo sé, niño. Pero esta mañana amanecieron aquí, como si el árbol se hubiera dormido seco y despertado con algo que no se ve». Emiliano se acercó, se agachó, tocó una hoja.
Está viva, dijo y sonrió como quien encuentra algo que había perdido. Volvió corriendo a su casa y al día siguiente regresó con su abuela. Luego vino el panadero, luego una mujer con los ojos hinchados por el llanto. Y para el tercer día, el árbol ya no estaba solo. Nadie entendía lo que pasaba. El árbol no florecía, no tenía hojas en sus ramas, pero seguía soltando hojas al suelo. Una cada noche, 2 si había luna llena. A veces una sola hoja nueva aparecía sobre el pecho de Honorio mientras dormía. Y nadie lo explicaba. Un joven del pueblo, que había perdido a su padre recientemente, vino una tarde y se sentó junto al anciano. No hablaron, solo estuvieron en silencio. Al cabo de una hora, el joven se levantó y dijo: «No sé qué es este lugar, pero aquí duele menos», y se fue. Los rumores se esparcieron como incendio. Algunos decían que era brujería, otros que el anciano había hecho un pacto, pero la mayoría empezó a acercarse con respeto, como quien entra a una iglesia con los zapatos empolvados, pero el alma rota. Honorio no hablaba mucho, solo decía: «No es mío, el árbol solo me dejó estar aquí», como un huésped que ya no tenía casa, pero cuando alguien dejaba una flor, una carta o simplemente un suspiro bajo aquel mezquite seco, alguien más, en algún rincón del pueblo, dormía un poco más en paz, y el árbol, cada noche, seguía llorando hojas que nadie veía caer. Las hojas seguían apareciendo, pero no como al principio. Ahora no solo cubrían el suelo como una alfombra sagrada. Algunas llevaban palabras, no escritas con tinta, sino marcadas con una especie de surco natural, como si el viento las hubiera tallado con paciencia. Una decía: «Perdón», otra: «Regresa», y una más que el panadero encontró justo bajo su bota al llegar al árbol. No es tarde, nadie supo explicarlo, pero muchos empezaron a llegar en silencio, a arrodillarse, dejar alguna flor, o simplemente cerrar los ojos. Y casi siempre, al irse, algo en sus rostros era distinto, como si hubieran dejado un peso en la raíz de ese árbol seco y se llevaran a cambio algo invisible, pero real. Don Honorio no hablaba del tema. Se limitaba a barrer suavemente las hojas cada mañana, colocándolas con cuidado bajo una manta de costales para protegerlas del viento. Dormía ahí mismo, bajo las ramas torcidas, sin pedir nada, sin exigir explicación. Pero lo que trae consuelo a muchos, a otros les despierta la rabia. Don Amado, un comerciante del pueblo, comenzó a murmurar entre dientes: «¿Milagros? ¿Bajo un árbol seco? Lo que pasa es que todos están locos, por culpa de ese viejo». En el pasado, Honorio y Amado habían sido amigos, incluso compadres. Pero cuando la esposa de Honorio enfermó y él vendió sus tierras, fue Amado quien compró por la mitad de su valor. Y jamás le devolvió ni una visita, ni un gesto de gratitud. Ahora, ver al anciano rodeado de gente, respetado, mirado con ternura, lo enfermaba. Una noche, cuando todo el pueblo dormía y la luna se escondía tras las nubes, Amado fue hasta el árbol con una pala en la mano y un odio que lo devoraba por dentro. Quería cavar, romper, cortar las raíces si era necesario. Quería probar que no había nada sagrado allí, que el árbol era solo un montón de madera muerta y el anciano un charlatán sin casa. Pero apenas alzó la pala, sintió un viento helado. No un viento común, uno que parecía salir de la misma tierra. Luego, una voz. No venía del árbol, ni del cielo, ni del anciano, venía de él mismo. Una voz que dijo: «Tú también te olvidaste de llorar». Amado cayó de rodillas. La pala rodó lejos, y por primera vez en años, lloró. No por el árbol, no, por Honorio, por sí mismo. Al día siguiente todo el pueblo se enteró. No porque él lo contara, sino porque al amanecer una hoja nueva apareció entre las raíces del árbol. Decía solo una palabra: «Gracias». Don Amado no volvió a acercarse,
pero desde entonces dejaba una canasta de pan en la base del tronco cada viernes. Y don Honorio, al verlas, solo decía: «Así empieza quien quiere volver a nacer». Era martes cuando el forastero llegó. Venía a pie, con la ropa empolvada y una mochila al hombro. Tenía alrededor de 40 años, barba sin afeitar y unos ojos que no sabían si mirar al suelo o al cielo. Se detuvo en la entrada del pueblo. Preguntó por el árbol seco y por un hombre mayor que duerme allí. Nadie respondió con rapidez. Lo miraban con extrañeza. Algunos ya intuían algo, otros preferían callar. Camino al mezquite, el forastero sintió cómo cambiaba el aire. Había olor a leña, a campo húmedo, a pan recién horneado, aunque no hubiese horno cerca, y a medida que se acercaba, una sensación le apretaba el pecho. No era miedo, era culpa. Don Honorio estaba sentado como siempre, con el sombrero cubriéndole los ojos y las manos apoyadas sobre las rodillas. Parecía dormido, pero en realidad había escuchado los pasos desde lejos. Reconocía el sonido de unas botas que conocía desde hace décadas. No dijo nada, no se movió. El hombre se detuvo frente a él. La voz le temblaba. «Papá, soy yo, Daniel». Honorio levantó lentamente el rostro. Sus ojos estaban húmedos, pero su expresión no era de reproche, tampoco de alegría. Era espera. «Han pasado 20 años», murmuró Honorio, con la voz ronca por el polvo de tantas lunas. Daniel bajó la mirada. «Lo sé, me fui sin despedirme y no volví. No supe hacerlo. ¿Y por qué ahora? Porque soñé contigo, con mamá y con este árbol. No sabía que aún vivías, hasta que me dijeron que en San Jacinto había un hombre viejo durmiendo bajo ramas secas, rodeado de milagros». Honorio tragó saliva. «¿Y viniste a ver si era cierto?» «No, vine a pedir perdón, aunque no me creas». Se sentaron juntos, en silencio. El viento soplaba entre las ramas vacías, y una hoja, solo una, cayó lentamente, deteniéndose justo entre los dos. Daniel la tomó con manos temblorosas. Estaba marcada, como las demás, una palabra, grabada sin tinta: «Quédate». Él la sostuvo como si se tratara de un trozo del pasado que no quiso perder. Honorio cerró los ojos. «No te pedí nada, hijo, solo que no me olvidaras. Pero ahora ya no estoy solo. Este árbol me cuidó cuando nadie más lo hizo. Me enseñó a esperar sin rencor». Daniel lo miró con ojos encendidos por lágrimas. «¿Aún hay lugar bajo este árbol?» Honorio lo miró de reojo y por primera vez sonrió. «Siempre hubo. El problema es que no sabías regresar». Daniel se recostó sobre la raíz opuesta, cerró los ojos y por primera vez en 20 años durmió en paz. Esa noche, por primera vez desde la gran tormenta, el árbol crujió. No como si se quebrara, como si respirara. Y por la mañana el pueblo entero se despertó con una noticia. El tronco, antes gris y agrietado, tenía savia corriendo por dentro. Desde que Daniel llegó, el árbol cambió, no de forma visible como algunos esperaban. No brotaron ramas nuevas, ni llovieron flores. Pero cada vez que alguien se acercaba, se detenía antes de hablar, como si el lugar les pidiera respeto, o como si los escuchara antes de que dijeran una sola palabra. Y entonces empezaron a suceder cosas. Un hombre que llevaba 3 meses sin trabajo, después de pasar la tarde junto a Honorio en silencio, regresó a casa y recibió una carta. Lo contrataban como cuidador en la escuela rural. Una mujer que había perdido la fe, arrodillada bajo el árbol con su hijo enfermo, sintió como el niño se aferraba a su brazo y decía por primera vez en semanas: «Mamá, ya no me duele». Y en las hojas seguían apareciendo palabras una por día, como si fueran dictadas por el viento: «Es tiempo. Abraza. No temas. Sé luz».
Los vecinos ya no lo llamaban el árbol muerto, sino el árbol del susurro. Y a don Honorio, el guardián. Pero el anciano comenzaba a apagarse, no por enfermedad, no por tristeza, sino porque el cuerpo, como el campo después de la siembra, también se cansa cuando ha dado todo. Daniel lo notó primero. Su padre ya no barría las hojas al amanecer, ni contaba sus historias de juventud. Se recostaba más temprano, comía menos, hablaba solo lo justo. ¿Estás bien, papá? Honorio sonrió débilmente. Nunca estuve mejor, hijo. Me tardé en florecer, pero lo hice. Esa tarde, Daniel encontró una hoja nueva caída justo donde su padre dormía. No decía, quédate, como la anterior. Decía, prepara el camino. Esa noche, Daniel se sentó bajo el árbol con su padre, lo cubrió con la manta vieja y se quedó en silencio. Pasó su mano por las raíces, por la tierra tibia, por las hojas secas que aún seguían apareciendo. Gracias, dijo en voz baja, por no cerrarme la puerta, aunque llegué tarde. Honorio apenas abrió los ojos, pero los abrió. El que llega nunca es tarde. Lo que llega con amor siempre florece. Y entonces le tomó la mano, la sostuvo fuerte. ¿Ves este árbol, hijo? Sí, papá. Está seco por fuera, pero por dentro canta. Daniel tragó saliva. ¿Y tú? Yo ya no duermo bajo este árbol, ahora duermo dentro de él. A la mañana siguiente, don Honorio no despertó. El pueblo entero se enteró antes del mediodía. Nadie gritó, nadie corrió. No hubo lamentos fuertes, solo lágrimas silenciosas. Y un caminar pausado hacia el árbol. Daniel lo veló bajo la sombra torcida que ya todos respetaban como santuario, y por decisión de él lo enterraron allí mismo, bajo el árbol seco, que todos sabían ya no lo era. No hubo ataúd, solo una manta, una pala y muchas manos humildes. Y cuando la última palada de tierra cubrió su cuerpo, una hoja cayó lentamente sobre la tumba. La última. Decía, gracias por no irte cuando todos se fueron. Pasaron los días. Don Honorio ya no estaba, pero el árbol seguía allí, seco por fuera, como siempre, pero diferente. El pueblo lo sabía, lo sentía, y aunque nadie podía explicar por qué, ya nadie lo llamaba muerto. Daniel no se fue, se quedó en San Jacinto, viviendo en una pequeña casita que algunos vecinos le ayudaron a reconstruir, no lejos del árbol. Trabajaba la tierra como lo hacía su padre, y cada tarde se sentaba bajo el mezquite a leer, a escuchar o a simplemente guardar silencio, como si aún pudiera oír la respiración del viejo. Los niños del pueblo ya no le temían al árbol. Jugaban a su alrededor, lo abrazaban, dejaban piedritas pintadas junto a sus raíces. Algunos decían que cuando estaban tristes, solo con sentarse ahí se sentían mejor. Nadie les decía que era mentira. Los adultos, por su parte, seguían dejando cartas, flores, fotos, nombres. A veces oraban, a veces solo lloraban un rato y luego se iban en paz. Y entonces ocurrió. La tarde del cumpleaños de Honorio, fecha que Daniel marcó con una cruz en el calendario, todo el pueblo fue invitado a una sencilla ceremonia. No era un homenaje, ni un funeral aplazado, era solo una reunión de agradecimiento. Nadie sabía muy bien por qué iban, pero todos fueron. Daniel se puso de pie frente al árbol, con voz firme y emocionada. No tenía discurso, solo palabras de hijo de hombre cambiado. Mi padre no murió aquí, mi padre renació aquí, y aunque ustedes lo recuerden como el viejo que dormía bajo este árbol, yo quiero que lo recuerden como el hombre que enseñó a esperar, a perdonar, a quedarse, aun cuando nadie te espera. El silencio fue absoluto. Entonces, Daniel sacó de su bolsillo una hoja seca, una de las últimas que su padre había tocado. La levantó al cielo. Esta fue la primera hoja que él me dejó.
Decía, quédate. Y eso hice, porque entendí que hay árboles que no florecen por fuera, pero por dentro sostienen la fe de todo un pueblo. Al caer el sol, justo cuando todos comenzaban a marcharse, alguien gritó, ¡miren! ¡El árbol! Y todos giraron. Allí, entre las ramas secas, al menos una docena de pequeños brotes verdes asomaban tímidos, como si pidieran permiso para nacer. Nadie se movió, nadie respiró fuerte, hasta que un niño pequeño dijo lo que nadie se atrevía. Don Honorio volvió, y en ese instante, sin explicación posible, una brisa tibia recorrió el lugar. Las hojas en el suelo se alzaron por un segundo, como en una danza, y luego cayeron suavemente, no con tristeza, con gratitud. Desde entonces, el árbol del susurro florece solo una vez al año, el día del cumpleaños de Don Honorio, y cada flor lleva una hoja marcada por dentro. No hay palabras, solo una marca de surcos que parecen decir, aquí vivió alguien que no necesitó un milagro, porque lo fue para los demás. Daniel sigue allí contando la historia, y cada vez que alguien se sienta bajo el árbol con dolor, él solo dice, no pidas nada, solo escucha, este árbol te responderá. ¿Cómo le respondió a él?